Octubre 31. El propósito de la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Lucas 23:33. Los escritores de los evangelios no profundizan en la forma en que Jesús fue crucificado. De hecho, si buscas en los evangelios, descubrirás que hay muy pocos detalles sobre el sufrimiento físico de Cristo, dada la manera excepcionalmente brutal en la que fue ejecutado y el hecho de que toda la escritura nos lleva hacia la cruz. Esta ausencia de detalles debería hacernos reflexionar. Deberíamos preguntarnos por qué la muerte del Salvador se refleja solo en esa simple frase: crucificaron allí a Jesús. Al parecer, los escritores de los evangelios comprendieron que si se enfocaban en el sufrimiento físico de Jesús, era muy fácil que nos detuviéramos en eso. Podríamos pensar erróneamente que, después de habernos sentido conmovidos, impresionados y afectados por esta terrible escena, ya estaríamos satisfechos con ella. Pero en realidad, centrarlos en los aspectos externos físicos de este terrible acontecimiento es no comprender en absoluto el propósito de la cruz. Por esta razón, los escritores de los evangelios no explicaron mucho de cómo fue el sufrimiento físico de Jesús, sino que señalaron lo que estaba sucediendo espiritualmente mientras colgaba allí. Su atención se centra más en el propósito de la cruz que en la cruz misma. A lo largo de las escrituras, de hecho, desde el principio de todo en el libro de Génesis, la mayor necesidad de la humanidad es la expiación. Tan pronto como el primer hombre y la primera mujer le dieron la espalda a Dios en el huerto del Edén, quedaron alejados de él por su desobediencia. Desde entonces hemos seguido los pasos de nuestros primeros antepasados. También le damos la espalda a Dios y vivimos en su mundo en rebelión contra Él. Este pecado, esta separación debe ser expiada y ninguna acción o esfuerzo de nuestra parte podrá reconciliarnos con Dios. Pero en Jesús la justicia de Dios nos ha sido manifestada, Romanos 3:21, y somos reconciliados con el Padre por la fe en el Hijo, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, Romanos 3:25. Esto es expiación. Este es el lugar donde la ira del Padre por el pecado fue apartada de los pecadores y dirigida a otro, su propio Hijo. Este es el propósito, el gran y maravilloso logro de la cruz. Existe toda la diferencia del mundo entre la simpatía por Jesús como el sufriente perfecto y la fe en Cristo como nuestro Salvador personal. Detente y considera por qué fue colgado en la cruz. Reflexiona sobre su sufrimiento espiritual, la agonía de soportar el juicio de su Padre. No lo mires para sentir lástima por él, sino míralo hasta que lo estés adorando. Para profundizar, Marcos 15, del 33 al 39. Amén. Amén. Gracias, hermanita Esther. Familia, buenos días, Dios los bendiga. Damos gracias al Señor que hemos terminado la semana y Dios sigue siendo bueno y sigue siendo fiel y seguirá siendo fiel por la eternidad. Pues vamos a ver a la luz de la Escritura algo no algo importante, lo más importante en la vida de un cristiano, la cruz de Cristo. No sé si ustedes recuerdan cuando el apóstol Pablo en Corinto esto expresa en 1 Corintios capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Para el apóstol Pablo, la cruz de Cristo, la muerte de Jesucristo, toda la obra redentora de Cristo en la cruz, siempre está en su mente, en su corazón. Y empecemos con una pregunta al día de hoy. ¿Eso es real en tu vida? ¿Cuánto tiempo en el día o en la semana piensas en la obra de Cristo en la cruz, en su muerte, en su resurrección, en todo lo que pasó allí? Porque si nosotros nos desconectamos de ese acontecimiento que cambió la historia, no solamente la historia como tal, antes de Cristo, después de Cristo, hablando de era, de acuerdo a cómo medimos los tiempos, es de acuerdo a tu vida, antes de Cristo y después de Cristo. El escritor del devocional hoy nos va a llevar
de la mano del Espíritu Santo y la bendita palabra del Señor, a comprender realmente el propósito de la cruz de Cristo. El texto base para el devocional es Lucas capítulo 23 al 33, pero voy a leer desde el 32, porque aquí en este versículo vas a encontrar que hubo un hombre que vio realmente la cruz de Cristo como tenía que verse, como el medio de salvación, como el medio de pasar a la eternidad perdonado y amado por Dios, a pesar de los pecados que tenía encima, estaba muriendo por ser un malhechor. Llevaba también con él otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Como les decía inicialmente, mis hermanos, hay momentos en la historia que dividen el tiempo. Y hubo un momento muy especial, diferente a todos, la muerte y resurrección de Cristo. Es un evento que no se apaga, sino que resuena a través de los siglos, por más que el mundo trate de silenciarlo, por más que el príncipe de este mundo trate de borrarlo de la mente de los creyentes. No podrá hacerlo, porque en nosotros mora el Espíritu Santo. Pero si hay una tendencia a nosotros de, en nuestra humanidad, en nuestra carne, esa vieja naturaleza, olvidarnos de quién es nuestro santo y buen Dios, quién es Cristo en la cruz y qué representó para nosotros. Yo creo que se imaginen por un momento, mis hermanos, no solo la escena física, en una colina afuera de Jerusalén, un hombre torturado, una multitud confundida. Eso es lo que los ojos humanos podían ver. Pero las escrituras nos invitan a ver con los ojos de la fe, a percibir la realidad espiritual que se desarrollaba, mis hermanos. Lo que parecía la derrota final de un rabino galileo era, en verdad, el ataque estratégico de Dios contra las tinieblas. Lo que sonaba como el último suspiro de un moribundo, mis hermanos, era en realidad el gemido de parto de una nueva creación, de Telestai. Todo ha sido consumado, consumado es. Todo ha sido pagado. La obra ha sido completa. Hoy, mis hermanos, en esta mañana, guiados por el Espíritu de Dios y con la ayuda de la bendita palabra del Señor, de ese allí, de ese momento, vamos a explorar el verdadero propósito de la cruz, su impacto en nuestro aquí y ahora, en nuestra eternidad y su resonancia en el reino de los cielos. Todos conocemos lugares que simbolizan poder, palacios, parlamentos, tronos. Dios, sin embargo, escogió un patíbulo, la cruz, para manifestar su poder y su sabiduría. Miren esto tan impactante. En el lugar menos pensado, en el lugar más vergonzoso, en el lugar de más dolor, también de más escándalo, también de más tragedia, el Señor, nuestro Santo y Dios, fue y manifestó su gloria, su justicia, su amor, su verdad. 1 Corintios 1, 18 al 25 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para nosotros los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermanos, allí donde Roma exhibía terror, Dios entronizó a su Hijo. Donde el mundo vio fracaso, el cielo vio consumación. Donde hubo sangre y vergüenza, hubo gloria.
Por eso, mis hermanos, podemos entender que los caminos de Dios no son nuestros caminos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos. Son más altos y más profundos. Todo lo que puede estar pasando en tu vida, mis hermanos, tiene propósito. Está siendo guiado y dirigido por Dios. Porque muchos pensarían que en la cruz de Cristo allí, incluso los mismos discípulos abandonaron a Jesús, pensaron de que Dios se había equivocado. Pensaron que todo había sido fracasado. Pero no fue así. Hermanos, la cruz, la muerte de Cristo en la cruz, no puede ser perdida de vista en nosotros. Porque es el antes y el después. Es el inicio de una nueva vida. Es allí donde vamos todos los días al trono de la gracia para decir pronto y oportuno socorro. Pablo, como les decía inicialmente, nunca perdió de vista la cruz de Cristo, porque nunca perdió de vista quién había sido y quién era ahora en Cristo y quién lo había salvado. No sé si eso pasa en tu vida. Debe pasar. Y debe ser intencional en eso, hermano. Predicarte el Evangelio todos los días. Recordar, traer a la memoria la obra redentora de Cristo en la cruz. Hermano, la pregunta no es solo qué pasó en la cruz, sino para qué. ¿Cuál es su propósito y su impacto hoy para nuestra eternidad y para todo el orden creado, incluidos los ángeles? Miremos entonces el propósito de la cruz de Cristo, una perspectiva multidimensional. El impacto en el aquí y el ahora. No podemos entender la cruz si solo la vemos como un evento del pasado, un evento histórico. Su poder se actualiza en nuestro presente. Veamos lo que pasó en la cruz, la reconciliación vertical. El velo se ha rasgado. En Marcos 15:38, que es un texto de apoyo devocional, dice, nos da una señal tangible. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Hermanos, esto no fue un acto humano, fue la mano de Dios declarando de que la separación había terminado. El lugar santísimo, el espacio de la presencia misma de Dios estaba ahora abierto para todos aquellos que creyeran en lo que pasó en la cruz de Cristo, en esa obra redentora. El propósito inmediato, mis hermanos, de la cruz para nosotros hoy es el acceso. Ya no necesitamos un sumo sacerdote que interceda por nosotros una vez al año. A través de la cruz tenemos entrada confiada al trono de la gracia. Hemos estudiado varias veces, pero es necesario recordarnos todos los días esto, porque somos tendientes a olvidar la obra de Dios, las promesas de Dios y el impacto de la obra de Dios en nuestra vida. En Hebreos 4:14 nos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Mire tan impactante esto. Retengamos nuestra profesión, o sea, aferrémonos a ella, no la olvidemos, que se convierta en un estandarte de guerra todos los días. Retengamos nuestra profesión, es decir, lo que hemos confesado, lo que hemos creído, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente, sin miedo, sin temor, sin vergüenza, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. Pero ¿qué hace el enemigo en esta almas? Hace que nos sintamos indignos por nuestras miserias. No, hermano, tienes que mirar la cruz de Cristo. Mira tus miserias a la luz de Cristo y te verás santo y sin mancha delante de Él, porque Él ha perdonado tus pecados, todos tus pecados. Él puede compadecerse porque tuvo las luchas que tú tienes, pero sin pecado. Él te socorre cuando eres tentado, lo dice Hebreos capítulo 2. Bueno, la barrera del pecado que nos alejaba de Dios fue quebrada en el cuerpo de Cristo. Fue molido por nuestras rebeliones. Había un abismo entre nosotros y Dios y era irreconciliable. Pero Cristo es nuestra reconciliación. En Isaías 59:1 dice aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar,
ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad, y vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Esto éramos nosotros antes. No podíamos ser reconciliados por nuestras propias obras. Es allí donde cobra vida Cristo. Se hizo maldición para que nosotros fuéramos benditos. Hermano, la cruz de Cristo hace que haya una transformación interna. Es el fin del poder del pecado. Hermano, la cruz no es solo sobre el perdón de los pecados, sino sobre la ruptura del poder del pecado en nuestra vida diaria. Pablo lo declara en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hermanos, en nuestro aquí y ahora, la cruz es el poder de Dios para santificarnos. El pecado ya no tiene poder sobre nuestra vida, hemos sido liberados. Ya no somos esclavos del pecado, somos hijos de Dios. Ya el pecado no puede enseñorearse de ti, porque en la cruz de Cristo fue juzgado el pecado. También fue juzgado el príncipe de este mundo y también fue juzgado el mundo. Bueno, la cruz de Cristo es la herramienta que usamos para morir al yo, a la carne, a los deseos que nos asedian. Y esto nos da esperanza inmensa. No estamos solos en la batalla. La victoria ya fue ganada en la cruz y nosotros caminamos en esa realidad. Esa es la invitación que Cristo nos hace cada mañana. Porque dice, todo aquel que quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cada día tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y solamente en Cristo encontramos esa fortaleza, esa fuerza. No es nuestras fuerzas, no es nuestra fuerza. Bueno, la cruz de Cristo tiene un gran impacto en nuestra eternidad. Eso podemos verlo de la dimensión escatológica hacia el futuro. La cruz no solo arregla nuestro presente, sella nuestro futuro. Bueno, la justificación, el fundamento de nuestra esperanza eterna. En Romanos 5:9 dice, justificados pues por su sangre, por él seremos salvos de la ira. La cruz de Cristo también nos salva de la ira eterna, de esa ira venidera, del juicio que viene del infierno mismo. Eso pasó en la cruz. Cristo en la cruz sufrió tu infierno, sufrió la ira de Dios que estaba sobre ti, cayó sobre él. Bueno, la cruz fue el acto judicial donde Cristo, el inocente, cargó con la culpa de los culpables. Al poner nuestra fe en él, mis hermanos, su historial perfecto se convierte en el nuestro. La sentencia de condenado es reemplazado por justificado. Es lo que nos dice Efesios 2, del 1 al 5. Y dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este siglo, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, mire que Pablo se incluye, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de pero que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Alabado sea el nombre del Señor por esto. No sé cuántas veces en la vida que llevas en Cristo recuerdas esto, como un regalo poderoso que Dios te ha dado. Debemos recordarnos cada día esta verdad. Somos salvos de la ira. Estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre.
Eres nuestro amparo, nuestro refugio. Por eso, ¿quién contra nosotros si Dios es por nosotros? Hermanos, esto no es solo un perdón sentimental. Es un veredicto legal ante el tribunal de Dios que determina nuestro destino eterno, vida eterna en su presencia, libre de la condenación. Por eso, hermanos, dice la Escritura, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma perdiera? ¿De qué le sirve que tengas todos los tesoros de la tierra si no tienes la vida eterna? Hermanos, en la cruz de Cristo también pasó la derrota del último enemigo, la muerte. En la cruz Jesús tomó sobre sí el aguijón de la muerte, el pecado. Haciendo después Pablo en 1 Corintios 15, 55 al 56. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde el sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Cristo cuando resucitó demostró que el poder de la muerte había sido quebrado para el creyente. La muerte ya no es un muro, sino una puerta. Nuestra eternidad no es una existencia etérea, mis hermanos, sino la resurrección gloriosa de nuestros cuerpos transformados para habitar en la nueva creación. La cruz, mis hermanos, no lo olviden, es la garantía que la tumba está vacía y nuestro futuro está lleno en Cristo. Pero también la cruz de Cristo tuvo un impacto en el reino de los cielos. Es una dimensión cósmica, porque mire lo que dice, en este panorama más amplio, que a menudo pasamos por alto, la cruz fue el evento de consecuencias cósmicas. Es el desarme de los poderes espirituales. No se olvide que el pecado empezó en el cielo y afectó toda la creación de Dios. Hubo una parte de los ángeles que se rebelaron contra Dios. Y todos los ángeles serán juzgados y son juzgados en la muerte y resurrección de Cristo. En Colosenses 2, 14 al 15 dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, cuando Cristo colgaba en la cruz, aparentemente estaba en realidad desarmando a Satanás y a todas las huestes espirituales de maldad. Les quitó su poder acusador, les arrebató las armas de la ley y el pecado. La cruz fue un acto de guerra espiritual donde el príncipe de paz venció al príncipe de este mundo. Por eso somos más que vencedores. Cada ángel, cada demonio, cada poder en el cielo y en la tierra fue testigo de la demostración suprema del carácter de Dios, de su justicia, su amor en perfecta armonía. Es tremendo, mis hermanos. No sé si ustedes habían visto esta perspectiva. Y si fue así, ya lo han visto, recordémoslo. Y si no es así, hoy hemos aprendido una verdad que debe transformar tu manera de pensar y de ver la cruz de Cristo. La cruz de Cristo revela el carácter de Dios. Jesús clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En este momento más profundo de toda la Escritura, en la cruz, la Trinidad experimentó una ruptura. El Padre en su santa justicia volvió su rostro el Hijo, que se había hecho pecado por nosotros. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí, mis hermanos, vemos que Dios no simplemente ignora el pecado, lo juzga, y al mismo tiempo vemos que Dios no simplemente dice que nos ama, muestra hasta qué punto está dispuesto a llegar para salvarnos. Dice que nos amó con amor eterno. Es un amor incondicional, un amor que no cambia, pero un amor que cambia nuestra vida, cambia nuestro destino aquí y ahora, pero también cambia nuestra eternidad. Bueno, la cruz es la respuesta definitiva a la pregunta, ¿cómo puede un Dios de amor y justicia perdonar a los pecadores? La respuesta está en que Él mismo tomó el castigo en la persona de su Hijo. También la cruz de Cristo va a restaurar toda la creación.
Porque la Escritura nos dice en Romanos 8, 19, 22, porque el anhelo ardiente de la creación es el de aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que sujetó a esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una con dolores de parto hasta ahora. Hermano, nos dice que toda la creación gime por su liberación. El pecado de Adán no solo afectó a la humanidad, sino que trajo maldición y decadencia a toda la creación. La cruz de Cristo, el postrer Adán, es el fundamento para la redención de todo el universo. De la tierra no solamente, sino de todo el universo. El mismo acto que nos redime a nosotros inició, mis hermanos, un proceso de renovación de los cielos y la tierra nueva. Por eso es que estos cielos, esta tierra, será consumida por fuego y habrá cielos nuevos y tierra nueva. La cruz es la promesa de que un día el león de la tribu Judá, el cordero, aparecerá de nuevo para que todas lágrimas sean jugadas de tu rostro, toda tristeza, todo dolor por causa del pecado, porque esa es la salvación ya total. Hermanos, al pie de la cruz, como el centurión romano en Marcos 15:39, que dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba al frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Estamos llamados a responder. Al ver cómo Jesús había expirado, declaró, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. ¿Qué dices tú? ¿O qué pasa en tu mente cuando ves todo esto a la luz de la Escritura? Cuando ves la cruz. No, la cruz no es solo una doctrina para creer, es una realidad para abrazar. Porque tú puedes creer, pero no puedes abrazarla. Dice la Biblia que los demonios creen en Dios y tiemblan, pero no se arrepienten. Siento que abrazas esta cruz con un corazón contrito y humillado. Para el que no conoce a Cristo, la cruz es una invitación, es Dios extendiendo sus brazos heridos para decirte, te amo. Y este es el precio que pago por salvarte. Para nosotros como creyentes, una lucha. La cruz es tu fortaleza. Cuando el pecado te acose, recuerda su poder fue quebrantado. Cuando sientas lejanía de Dios, recuerda que el velo fue rasgado y puedes entrar confiadamente al trono de la gracia. La cruz nos da un propósito, nos llama a vivir a la luz de su realidad, a caminar en libertad, la autoridad y el amor que fluye de este acto supremo de Dios. Hermanos, no perdamos de vista la cruz de Cristo. Recuerden lo que dice Hebreos capítulo 12, que corramos con paciencia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que nuestro ánimo no desmaye. Mi querida familia, este ha sido el devocional del día de hoy. Ruego a Dios y que el Espíritu Santo ponga esta palabra en nuestros corazones y de frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Vamos ahora.